Marcelino, el tema de la resurrección es descrito en la Biblia. De acuerdo a la Biblia, tanto en los Evangelios como en el Antiguo Testamento, los seres humanos, luego de fallecido, el camino que siguen es de resucitar. El libro Durante nos explica que esa resurrección no es física, sino que es espiritual. Háblanos sobre la resurrección, en qué consiste, porque además quiero abordar un segundo tema contigo. ¿Qué hay de la reencarnación? Bien, nuevamente como es mi costumbre, gracias Padre y gracias seres celestiales por esta nueva oportunidad que tenemos para seguir conversando con Fernando y con las personas que nos están escuchando. Sí, la resurrección ha sido muy cuestionada por tendencias orientales y por otras tendencias y otras agrupaciones, pero efectivamente se dio la resurrección en el caso de Jesús de Nazaret. La resurrección tiene que ver con el hecho de que el ser humano coopera por fe, o sea, por fe se cohíbe de hacer algo que cree desagradable a Dios, por fe se impulsa a hacer algo que cree agradable a Dios. Eso significa que el ser humano va transformando esa parte interna animal o egoica en espiritual, que se llama alma. Esa transformación del egoísmo en altruismo, de lo negativo en lo positivo, de lo material a lo espiritual, hace posible que esa realidad que se llama alma sobreviva después de la muerte. Y esa sobrevivencia después de la muerte se da con la resurrección de esa alma, con la resurrección de esa mente espiritualizada, aunque no se dé la resurrección del cuerpo físico. ¿Y dónde es esa resurrección? Porque por lo visto, si no resucita el cuerpo físico, esa resurrección y este carácter espiritual, pues esa resurrección pareciera que no fuera en este mundo. ¿Dónde ocurre eso? No hay resurrección en el planeta. En este planeta, la única persona de orden humano que resucitó fue Jesús de Nazaret. Recordemos que el Hijo Creador encarnado en Jesús tenía autoridad para dar su vida y para tomarla. Los arcángeles son piezas fundamentales en las resurrecciones de los difuntos, de los muertos. Y en ese caso ningún arcángel actuó para resucitar a Jesús. Eso lo hizo el mismo Hijo Creador encarnado, que se auto dio vida, se autorresucitó. Recordemos que Él dice: yo soy la vida, y yo soy la verdad, yo soy la resurrección y la vida. Las resurrecciones ocurren en una de las primeras moradas. Jesús habló en el Evangelio de Juan de muchas moradas en la casa del Padre. Son mundos gloriosos, son mundos arquitectónicos o arquitecturales que son hechos a la medida de los niveles de los seres celestiales que habitan en esos mundos y de la medida de las almas que vamos a ir a esos mundos para continuar en esos mundos ese progreso hacia el Padre. En la primera morada o en el primer mundo glorioso, que en el libro Durante se le llama mundos de estancia, en el primer mundo de estancia existen unas salas de resurrección donde se resucitan incluso una cantidad grande de seres y de almas, y allí se produce la resurrección de todos los que han fallecido con fe. ¿Esa resurrección ocurre inmediatamente después de la muerte de la persona o debemos esperar para ser resucitados? No, en algunos casos, cuando el nivel espiritual del ser es muy bueno, muy elevado, hay un gran servicio en lo político, en lo económico, en lo social, en lo religioso, en lo científico, en lo ecológico, en todos los aspectos de la vida diaria y de la vida terrenal. Se puede servir a Dios, se puede hacer un apostolado, pero debe haber fe viviente en Dios. Cuando una persona hace un gran trabajo planetario, resucita a las 36 horas. He resucitado a las 36 horas. Más o menos el mismo tiempo que le tomó a Jesús. El mismo tiempo. Jesús, aunque él tenía niveles mayores, se sometió humildemente a la repersonalización, al reensamblaje o a la resurrección al tercer día o a las 36 horas. Cuando la persona no tiene un nivel tan elevado, tiene un nivel muy bueno, pero no tan elevado como la del tercer día, resucita en lo que se llaman resurrecciones especiales milenarias. Al fin de cada milenio se hace un corte, unos de África, unos de Europa, unos de Asia. Es resurrecciones en grupo, se llaman resurrecciones especiales milenarias en grupo. Y aquellas personas que tienen un nivel bajo, aquellas personas que tienen fe en Dios, pero no han hecho una labor de servicio, no han tenido una entrega como debería haber sido, simplemente por negligencia o muchas otras circunstancias,
Entonces esos seres resucitan en lo que llaman las resurrecciones de juicio final. Son grandes etapas planetarias que comienzan y terminan, es decir, se cierra una edad planetaria y se inicia otra. Se llaman resurrecciones de juicio final en grandes masas. Hay enormes masas que resucitan y esas personas realmente están allí en esas grandes masas para resucitar en masa. Ellos son los que más tiempo tardan en resucitar. ¿Tienes conciencia? El ser humano, una vez que fallece, ¿tiene alguna conciencia del tiempo transcurrido desde el momento de su muerte hasta el momento de la resurrección? Eso por una parte. Pero también te quiero preguntar, si resucitamos, si la resurrección es de tipo espiritual y no ocurre en este mundo, ¿ok? ¿En qué consisten, o a qué crees tú que se pueden atribuir tanta información relacionada con avistamientos fantasmales o de personas fallecidas que se aparecen a otras personas, si eso no ocurre así? Muy interesante, Fernando, la pregunta. Efectivamente, cuando una persona fallece, sea que vaya a resucitar al tercer día, al final del milenio, al final del juicio, no tiene la más absoluta conciencia de sí mismo. Al momento de fallecer se pierde totalmente la conciencia. Solo va a recuperar esa conciencia al momento de resucitar y va a tener recuerdos de aquello que le produjo niveles espirituales de avance. Todo aquello que no produjo nivel espiritual de avance no se recuerda al momento. Existen algunas técnicas para recordar lo posterior, pero solo lo que tiene que ver con el espíritu, con la transformación de ese animal en espiritual, eso se recuerda. Y en cuanto a la otra pregunta, Fernando, ¿qué hay de todas estas manifestaciones espirituales en nuestro mundo? Sí. De gente que ya fallecía aparece a otras personas. Sí, es importante estar claro que todo lo que hay en la psiquis humana, en algunas oportunidades, tiene mucho que ver con esa experiencia del ser humano. Hay archivos, por ejemplo, tocamos un tema pasado que tenía que ver con la rebelión de Lucifer y las posesiones demoníacas. Por ejemplo, una señora que tiene de alguna manera un grado de sensibilidad mental y que puede ver el aura de otras personas o que puede tener algunas experiencias de visualización de un determinado ser o de una determinada persona fallecida. Esa persona tiene sensibilidad y cae en trance profundo. Y, por ejemplo, el fenómeno espiritista. Esa persona llega al lugar donde hacen estas sesiones espiritistas. Esa señora, por ejemplo, una señora, inmediatamente cae en trance. Y viene María Leonza, pide ella una corona y tiene toda la actividad que va a hacer como María Leonza. Después viene José Gregorio Hernández, pide una bata o un estetoscopio y hace lo que va a hacer como José Gregorio. Y luego viene Guaycaipuro, que a lo mejor pide una botella de cocuy girajara o de aguardiente y se la toma. Y no se emborracha con eso, hay algo interesante allí. Esa persona no tuvo la experiencia de que vino María Leonza, tampoco vino José Gregorio y tampoco vino Guaycaipuro. Entonces, ¿qué pasó con esa persona? Se conectó con el subconsciente, ya tiene el archivo dentro del subconsciente de que efectivamente vienen los muertos, surgen los muertos y que esos muertos, de alguna manera, ella es canal para esos muertos. Como ese archivo está allí, ella cae y se conecta con el subconsciente en trance profundo. Ella no recuerda lo que vivió en esas experiencias. Y en ese trance profundo vive como María Leonza, porque se conecta con el archivo que ella cree que es María Leonza. Igualmente vive como José Gregorio y luego vive como el Guaycaipuro. Esta aclaratoria que tú estás haciendo con respecto a estos seres espirituales que son vistos por las personas o sobre los que hay canalización y hay alguna clase de contacto, ¿esta aclaratoria deriva propiamente del libro Urantia o es una interpretación tuya con base a las lecturas del libro Urantia? Muy interesante. Bueno, es bueno aclararle, al apóstol Pablo le preguntaban sobre muchas cosas y él algunas veces decía: sobre el particular no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi parecer con quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Es importante que también ustedes comprendan de que este pequeño servidor, cuando conversa, generalmente utiliza unas 10 palabras del libro Urantia y 90 que son de lo que el Espíritu me inspira. Pues realmente no hay detalles exactos, Fernando, y hermanos y hermanas que nos están escuchando, de esas cosas que acabo de comentarles en el libro, pero sí hay datos que nos pueden ayudar. Además, yo uno
no solo lo que dice el libro de Urantia, sino mis experiencias de 39 años de estar en estos caminos espirituales y de otros libros y otras informaciones que de alguna manera hay que compaginar. Recordemos que Urantia no lo es todo, Urantia es una parte de la verdad y hay una cantidad de experiencias que hace posible la conexión con la verdad. Cuando uno se dispone al espíritu, el espíritu le va haciendo tomar parte de todas sus experiencias para unirlas a lo que dice Urantia, y esa es la causa por la cual yo respondo esto, estimado Fernando. Muy bien. Perdona la desviación que hicimos del tema, pero vamos a volver con el tema de la resurrección, que era el inicio de las preguntas que estábamos trabajando. Resucitas en un primer mundo de estancia, te dan un cuerpo nuevo, un cuerpo morontial, que según entiendo es intermedio entre un nivel espiritual y el nivel físico sobre el que habíamos vivido. ¿Qué haces a partir de ahí? ¿Cuál es el camino que sigue esa alma o ese cuerpo morontial? Y si recibes nuevos cuerpos. Efectivamente, Fernando, sí, esa resurrección se va a dar en la forma en que Jesús resucitó. Jesús, cuando resucitó, aparece 19 veces a casi 1000 personas durante los 40 días que estuvo allí. No fue el cuerpo físico el que resucitó. El cuerpo físico lo pulverizaron, los seres celestiales, está esparcido en polvo en el planeta. El que resucitó es un cuerpo que está, como usted dijo, entre la materia y el espíritu, morontial, un cuerpo que no comía ni bebía, pero hay unos seres que lo densificaron a tal punto de hacerlo visible a casi 1000 personas, y logró ser tan denso como para partir el pan. Lo conocieron los discípulos de Maús, y también como para asar peces cuando se les apareció en la Galilea Norte a los discípulos, a los apóstoles. Ese cuerpo morontial que vamos a tener, al cual va a volver la chispa divina que estuvo en cada uno de los humanos, y el ángel de la guarda, que es el que guarda el alma, los factores del alma, la devuelve al ser humano y se despierta. Dice el libro de Urantia en la página 533, dice: durante toda la eternidad jamás olvidaréis las profundas impresiones que recibiréis durante una de estas mañanas de resurrección. Es un regocijo, es una alegría, es extraordinariamente maravilloso esto que nos espera, Fernando. Y a partir de allí hay un proceso de recuperación cada vez más, o sea, de transformación. Recordemos que somos de origen animal, dentro de nosotros hay unas marcas de la bestia que muchas veces se ha distorsionado en el Apocalipsis de la Biblia, cuando se habla de la bestia o del monstruo o del anticristo. Siempre pensamos que es un ser, un monstruo. No, hay unas marcas o hay una herencia que tenemos dentro de nosotros, que es la herencia animal, y esa herencia animal tiene que limpiarse, tiene que desaparecer de cada uno de nosotros esas herencias defectuosas, esos malos pensamientos, esas malas palabras, esas malas acciones, ese ego humano. Entonces, cuando uno parte hacia estos mundos de gloria, todavía lleva herencia, no lleva un cuerpo físico, pero lleva una fruta pintona, no está madura, algo de verde hay en esa fruta. Y esa limpieza de eso que le queda todavía verde, o eso que le queda de animal, debe ser exterminado hasta que quede limpia esa alma, ese ser. Y una vez que la última marca de la bestia desaparece, se fusiona ese yo humano con el yo divino que le habita. Y eso fue lo que pasó con Enoc, con Elías, acá en el planeta. Esa fusión pudiera lograrse en el planeta, pero generalmente, como no se logra, hay que hacerlo en estos primeros 7 mundos que se llaman los mundos de estancia. Luego de estos 7 mundos se continúan con un cuerpo más y más y más elevado, más iluminado, hasta que se obtiene alguna vez un cuerpo espiritual propiamente dicho. Es cuando estemos en la presencia del Hijo Creador, y una vez que tengamos ese cuerpo espiritual propiamente dicho, seguimos en las muchas moradas que nos esperan, hasta que después de más de 1000 millones de mundos gloriosos, de más de 1000 millones de moradas, llegamos a la presencia del Padre Universal. Y es cuando uno llega a ser perfecto como el Padre es perfecto. Pero de esto... En cada mundo pasas, se te da un nuevo cuerpo, o ese es el mismo cuerpo desde el momento de la resurrección hasta el momento en que ya eres espiritualizado. Cuando uno resucita del primer mundo de estancia, obtiene un primer cuerpo morontial. En el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo obtiene 7 cuerpos diferentes, completamente diferentes. O sea, hay uno que es como que si muriera, ese desaparece y toma otro, dependiendo del nivel. Cuando pasa al centro del sistema de mundos al cual nosotros pertenecemos, hay una morada gloriosa capital, que durante se le llama Jerusalén. Ahí obtenemos el 8º cuerpo. Okay. Y con el 8º cuerpo vamos
haciendo cambios con ese mismo cuerpo, pero como más pulido, como más brillante, el mismo cuerpo morontial. Y tenemos que dar 569 cambios morontiales. El último cambio es el 570. Cuando nosotros damos el 570 cambio morontial, es porque tenemos cara a cara al Hijo Creador que se encarnó en Jesús. Para poder ver cara a cara al Hijo Creador que se encarnó en Jesús, debemos dar 569 cambios morontiales. Y el Hijo Creador, en su morada gloriosa, cuando nos despide, nos da el primer cuerpo espiritual propiamente dicho. Ok, te pregunto entonces, porque es que esos cambios morontiales se asemejan mucho al concepto de la reencarnación, que de hecho todas las religiones orientales lo manejan como un proceso de evolución del alma humana. Es decir, mueres, vas a un mundo de estancia, si lo podríamos llamar así, y eventualmente, pasado cierto tiempo, tienes que regresar a la tierra, encarnar un nuevo cuerpo e irte separando de aquellas cargas que traes de vidas pasadas. Entonces, vamos al tema de la reencarnación. Hay confusión sobre este tema. Pareciera que la reencarnación no es más que un proceso de evolución del cuerpo espiritual, del cuerpo morontial, hasta llegar a un cuerpo espiritual, y que ha sido una mala interpretación de lo que es el proceso de la resurrección y de los cambios morontiales. ¿Qué opinas por respecto? Muy importante, Fernando, esa pregunta. La reencarnación se comenzó a producir o a originar esa idea en el planeta fundamentalmente por esa parte de apego, el anhelo de no desprenderme de este cuerpo, el anhelo de no desprenderme de estas cosas materiales, el anhelo de no desprenderme de lo que me gusta o de lo que le gusta al yo, al ego. Entonces, el perpetuarse en continuar teniendo cuerpo físico, pues fue lo que de alguna manera originó. Además de eso, hubo otras causas que produjeron la idea de la reencarnación. El hecho del parecido físico. En aquella época primitiva no se tenía la menor idea de lo que es la genética. El parecido físico, se pensaba que un cacique había reencarnado en una criatura porque sus hijos o sus nietos eran muy parecidos a él, y era el cacique, o era el papá, o la mamá, o qué sé yo, el abuelo. Otro aspecto que influyó mucho es los sueños. El hecho de ver en los sueños a personas fallecidas, se pensaba que habían regresado, y todo eso perpetuó la creencia de la reencarnación. Pero esa creencia no libera, esa creencia perpetúa, y entonces una de las cosas más interesantes es esta liberación que uno tiene con esta revelación que da detalles maravillosos de lo que es este proceso de partida después de la muerte física. Y esta liberación hace posible que uno ya tenga claro de que uno no va a tener ningún otro cuerpo físico, ni ha tenido antes un cuerpo físico. Recordemos de que nosotros somos la constitución de dos yo, un yo humano que viene del polvo y que recibe dones como la mente, recibe dones como la personalidad, recibe el don de la compañía de los ángeles, y se une a ese yo humano un yo divino, que es un fragmento que viene del Padre Universal. Entonces, efectivamente ese yo divino sí ha tenido experiencia previa. ¿Qué quiere decir experiencia previa? Ha vivido en otras mentes y en otros mundos, pero nunca vamos a tener otro cuerpo físico si le decimos sí, excepto que un ser humano se extinga o por otras causas el espíritu vuelve a otro niño llamado Fernando, a ver si ese niño le dice sí. El espíritu te refieres a la chispa divina. A la chispa divina, el fragmento divino que está dentro de la mente humana sí ha vivido en otras mentes, pero el alma humana, lo que se forma con la voluntad humana cooperada. Recordemos que la madre del alma humana es la mente que coopera, la mente que no roba por fe, la mente que comparte por fe. Esa es la madre humana del alma. El padre del alma es la chispa divina que llega, y esa alma nunca ha tenido un cuerpo anterior ni nunca va a tener un cuerpo físico posterior. Esa alma va a continuar en el primer mundo de gloria, y esos mundos son los que vamos a habitar, de manera que en vez de reencarnación podríamos hablar de recorporación, pero en cuerpos morontiales, no de carne y hueso. De manera que esta extraordinaria y maravillosa liberación nos hace a nosotros cada vez más regocijados y más esperanzados. Incluso en la época de Jesús, le costaba a Jesús que tuvieran claros sus seguidores con lo que era la resurrección, porque había un remanente de creencia en la reencarnación, aún en los apóstoles. Incluso cuando él le da la vista a este ciego o a este invidente, que en Urantia se habla de que se llamaba Josías, que le colocó arcilla en los ojos y le mandó a lavarse en el estanque.
Efectivamente, la gente que vive, ¿quién era culpable de su ceguera? ¿Era él o eran sus padres? Porque se pensaba que en una encarnación se cosechaban las consecuencias de una futura encarnación. Se pensaba que se pecaba y que para pagar ese pecado, pues, se nacía ciego, se nacía con algún tipo de problema de orden físico. Okay. Y a Jesús le costaba aclararle a ellos porque todavía había un remanente de la creencia en la reencarnación. Muy bien, Marcelino. Digo una cosa, aunque ya lo hemos tratado en entrevistas anteriores, todos resucitamos, todos los seres humanos resucitan. Y la resurrección es solamente para los seres humanos. ¿Qué pasa con los animales? No tienen espíritu, no resucitan, desaparecen. Muy bien, Fernando. Si hay fe, todos los que tienen fe resucitarán. Es una garantía por la fe. Acuérdense que el requisito fundamental para la continuación después de la muerte es la fe sincera en Dios, esa fe. Es decir, meter a Dios en mi vida. Es decir, cada pensamiento, cada palabra y cada acción de mi vida, tomar en cuenta a Dios. ¿Será agradable a Dios? ¿Será desagradable a Dios? Lo que yo voy a hacer, lo que voy a hablar, lo que voy a pensar. Esas personas que meten a Dios en su vida, aunque sea con muy poca alma, como el ejemplo que pudiéramos poner el ladrón en la cruz, que a lo mejor no tenía una alma tan desarrollada por su vida, resucitará. ¿Quiénes no resucitan? No existen infiernos creados por Dios. Los infiernos son producto de los malos pensamientos, las malas palabras y las malas acciones. Lo que existen son moradas. ¿Quiénes no resucitan? Aquellos seres que rechazan a Dios o que pueden hacer grandes obras de beneficencia, como dijo el apóstol Pablo, pueden agarrar su cuerpo y partirlo en pedazos y repartir su cuerpo, pero si no tienen fe, no van a poder tener éxito, no tienen amor. Entonces, los seres que rechazan a Dios no tienen posibilidad de valores o de cosecha espiritual. Pueden tener cosechas sociales, cosechas materiales, pero no cosecha espiritual. Y esos seres que realmente mueren sin una gota de alma, sin una gota de mente espiritual, sin una gota de fe, esos seres jamás resucitan, jamás verán a sus papás, a su mamá, a sus hermanos, jamás verán a sus amigos, no verán a sus ángeles, nunca verán al Creador en Jesús y jamás verán a Dios. Esa chispa divina les abandona, aprovechan todo lo bueno que hubo en ellos, nunca se pierde lo bueno, pero no tendrán oportunidad de esa eternidad porque decidieron total y completamente ser destruidos. Ellos eligieron la autodestrucción y desaparecen. Lo toman lo que el Apocalipsis capítulo 20, creo que es el capítulo 20, hablan de que no tendrán parte en el libro de la vida porque experimentaron la muerte segunda. La muerte segunda es la muerte. Esos seres desaparecen de la creación por toda la eternidad futura. ¿Y los animales? ¿Qué pasa con ellos? En el caso de los animales. Hay animales realmente muy evolucionados. Los perros tienen sentimientos, o al menos uno que ha tenido perros se da cuenta, realmente te quiere, o sea, lo que uno piensa. No tienen posibilidad de una vida espiritual, si cabe la palabra. Sí, las plantas y los animales no tienen una personalidad, o sea, no se les da el don de la personalidad que sí se le da al humano, que identifica a la criatura. Pueden haber 20.000 millones de Fernando, pero la personalidad que se le da a Fernando lo identifica en cualquier parte del universo como el único Fernando, el que estamos conversando ahora. Eso no lo tienen ni la planta ni los animales, pero como el plan divino es tan perfecto y tan extraordinario, cada partícula de la planta, cada partícula del animal que fallece, queda en su especie. De la orquídea queda en la orquídea, del pequinés en el pequinés, y ellos se mantienen en su especie, más no como individuos, pero sí como especie, y es la forma en que sobreviven los animales y las plantas. Partículas idénticas de cada animal y de cada planta queda en la especie del animal y en la especie de la planta. Muy bien. ¿Y el camino de la resurrección es solo inherente a nuestro mundo o es similar en nuestra galaxia a todo el resto de los mundos donde hay humanidades? Y si es similar en los demás superuniversos que componen la creación de Dios. Sí, efectivamente la resurrección es generalizada, pero claro, hay diferentes tipos humanos. En un futuro quizás, Fernando, podamos hablar de los tipos humanos. Hay humanos acuáticos, hay humanos aéreos, hay humanos acuáticos, terrestres aéreos. Hay humanos que respiran muy rápido, hay humanos que respiran muy lento, hay humanos que respiran en forma intermedia. Hay mundos donde no respiran los humanos. Hay humanos de 70 centímetros, 75 centímetros promedio. Hay humanos de 2,5 metros promedio. O sea, hay muchos tipos humanos y pues puede variar en cuanto a los tipos humanos, pero es una continuación después de la muerte en forma muy generalizada para todos los tipos humanos
que existe. No se habla de otras resurrecciones, sino las resurrecciones humanas, producto de que somos la orden más pequeña o más baja, ya que venimos del polvo. O sea, fue necesario el polvo para el reino vegetal, fue necesario el reino vegetal para el animal y fue necesario el animal para el humano. Venimos con una técnica llamada evolución, aunque no venimos necesariamente del mono. Eso sí es otro tema para que lo tratemos, Fernando. Muy bien. Pues bueno, Marcelino, muchísimas gracias nuevamente y gracias por tu participación. Bueno, Fernando, también un agradecimiento muy especial a ti y a nuestro hermano Simón, que nos acompaña aquí en la dirección de la Cámara, y que todos y cada uno de los venezolanos y todos los miembros del planeta tengamos presente que hay una chispa que nos habita, que hay un Hijo que nos envuelve, que hay un Espíritu Santo que está con nosotros y unos ángeles que nos acompañan. Que ellos sigan sin encontrar obstáculos para llenarnos a ustedes, hermanos y hermanas que nos están escuchando, y a todos nosotros de sus grandiosas bendiciones. Que así sea y que así será. Amén. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hablemos de la Biblia y del libro Urantia. Hay muchos aspectos en común entre el libro Urantia y la Biblia, particularmente lo que tiene que ver con la vida de Jesús. Pero en tu experiencia, Marcelino, ¿tú crees que este libro Urantia llegue realmente a ser difundido y que las iglesias cristianas o de cualquier otra religión en el mundo vayan realmente a tomar ese libro como base de sus fundamentos teológicos? Bien, Fernando, en cuanto a la pregunta, es importante aclarar que ¿qué hace el libro Urantia? ¿Cuál es el papel o uno de los papeles fundamentales del libro Urantia? Ampliar la verdad que hasta ahora se encuentra tanto en la Biblia como en los demás libros que se consideran sagrados. Esa ampliación de la verdad va a depender del hambre de la verdad que tenga el bíblico o el miembro de cualquier otra religión no bíblica. Entonces, cuando hay hambre de la verdad, uno no se conforma con lo que ya conoce, uno quiere conocer más. Pero esos temores humanos que están conectados con el ego humano hace que uno cele todo aquello que considera sagrado o que considera la verdad. Y es importante comprender, este pequeño servidor, por ejemplo, de hace 39 años que está en los caminos del Espíritu, siempre entendió que la Biblia, con todo el respeto de los hermanos bíblicos y hermanas bíblicas, no toda la Biblia es palabra de Dios, hay palabra humana en la Biblia y hay palabra divina. Y eso lo entiende todo bíblico con corazón abierto. Entonces, cuando uno anhela algo más allá de lo que dice la Biblia, pues para eso viene Urantia, para la ampliación. Y por supuesto, muchos bíblicos y muchos miembros de otras religiones están regocijados con Urantia, pero hay otros que quieren quemar y han quemado el libro de Urantia. Por ese cerramiento, por esa parte de poner límites a lo de Dios. Entonces, yo creo, Fernando, que por ahora lo que tenemos es que sembrar la semilla de este libro maravilloso de Urantia, con la esperanza de que muchas personas comiencen a darle más rienda suelta al espíritu, y no tanto a la doctrina, al espíritu, y no tanto a un líder, al espíritu, y no tanto a una determinada enseñanza, filosofía o determinada creencia,
por encima de todo está el Espíritu. Y el apóstol Pablo lo dice así, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6, dice el apóstol Pablo, ahora tenemos la autoridad del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y es importante que comprendamos que por encima de toda letra o de toda experiencia está el Espíritu. ¿Conocen algún sacerdote católico o de alguna otra secta cristiana que haya adoptado este libro para su predicación? Bueno, de líderes he tenido un poco contacto con líderes, pero he tenido, por ejemplo, la alegría de que una persona, hace ya algunos años, tenía el libro durante y yo le dije a la persona, ¿dónde consiguió el libro? Y me dijo, Marcelino, me lo recomendó el sacerdote Ugalde, el que siempre ha sido rector de la Universidad Católica Andrés Bello, fue rector en época pasada. Ellos son jesuitas, los miembros de la Iglesia Católica jesuita son más abiertos, como lo es el Papa ahora. Y estoy seguro que el Papa Francisco tiene conexión de forma muy especial con el libro de Urantia. Y así algunos evangélicos, he sabido de algunos evangélicos en Colombia, muy poco el caso de Venezuela, pero sí en Colombia, pastores evangélicos conectados, pero son pocos casos, muy pocos casos, porque hay esa parte del yo humano que se conecta con algo que yo quiero, que yo anhelo, que yo deseo. Esa creencia complaciente impide este auge de personas que se conecten más abiertamente con el libro de Urantia. Muchas gracias, Marcelino. Hasta la próxima.